Los niveles de la gramática. Muy bien, chicos, hoy aprenderemos sobre los niveles de la gramática. Empecemos. Inicialmente recordaremos qué es la gramática. Sabemos que es el estudio de las reglas y principios que regulan el lenguaje dentro de la oración, y esta se divide en algunos niveles específicos. ¿Cuáles son esos niveles? Estos niveles se dice que se preocupan por un área determinada. En esta oportunidad hablaremos de 7 de esos niveles. En primer lugar tenemos el fonético, tenemos el fonológico, el sintáctico, el semántico, el morfológico, el etimológico y el pragmático. Empecemos con el nivel fonético. Se dice que este nivel está encargado de los sonidos físicos del discurso humano, su formación y sus variantes dependiendo de la posición de las diferentes partes del sistema del habla. Es decir, es la parte real, la experiencia, como nosotros pronunciamos. Esto es la fonética, la manera en cómo pronunciamos de distinta manera la misma palabra. Por ejemplo, a continuación vamos a leer unos trabalenguas, ya que tienen palabras muy similares y en muchas ocasiones las pronunciamos de distinta manera. Voy a decirlo y luego uno de ustedes va a repetir y vamos juntos a observar los cambios que se van a evidenciar. Bien, muchachos, este trabalengua dice así: 6 sierras acierran 6 asientos, 76 sierras acierran 76 asientos, 76 sierras acierran 76 asientos. Entonces, en este trabalenguas podemos notar la diferencia en la pronunciación de las mismas palabras, pero de distinta forma. Si alguno de ustedes fuera costeño y dijera este trabalenguas, muchas de las terminaciones en ese desaparecerán. No sé si aquí haya alguna persona que sea costeña y nos pueda pronunciar este trabalenguas de manera muy fluida y de manera normal, como si estuviera hablando en cualquier otro ambiente. Bueno, como no hay, entonces yo voy a leerlo de esta manera. Yo no soy costeña, así que no se va a escuchar igual, pero es más o menos para darles un ejemplo de lo que es. Entonces ellos dirían: 6 sierras acierran 6 asientos, 76 sierras acierran 76 asientos, 76 sierras acierran 76 asientos. Esto es lo que pasaría. Entonces ahí podemos ver qué va a suceder, qué sucede, y podemos observar juntos el cambio que acontece. Ahora hablemos sobre fonología. ¿Qué es fonología? ¿Qué será eso? ¿Será que se parece un poco a lo que es fonética? Porque es como si trajeran las mismas raíces, ¿cierto? Fono. Pero vamos a ver qué es fonología. Se dice que la fonología es el estudio de los sonidos, la manera como se deben usar cada una de las articulaciones de los órganos del habla para que los sonidos puedan ser dichos de una manera adecuada según su acento y entonación. La fonología identifica el fonema, es decir, las unidades más pequeñas de la palabra que no tienen significado, pero que nos ayudan a diferenciar un sonido del otro. Como por ejemplo, si nosotros decimos mata y decimos lata, cierto que se parecen un poco y riman, pero si nosotros observamos bien, vamos a darnos cuenta que mata empieza con M y lata empieza con L. Entonces, ¿qué hace la fonología? Estudia más a fondo esos sonidos. Estudia el cambio, la diferencia, lo que diferencia la M de la L. Entonces, es aquí donde nos damos cuenta que estudia la fonología. Entonces, yo traje algunos ejemplos, son cortos, pero que nosotros podemos evidenciar de una manera clara cuál es la diferencia entre estos. Entonces, por ejemplo, la palabra beber, bicho o cabra. Se dice que el fonema es la B. El punto de articulación es bilabial.
cuando nosotros decimos beber, bicho y cabra. Entonces el fonema en común es la B. El punto de articulación es bilabial. Ahora vamos con carro, cobra, culebra. El fonema es la K y el punto de articulación es velar, como lo podemos ver en la imagen. Ahora, diente, dedo, dado. El fonema es D y el punto de articulación es dental, dental. Y así sucesivamente. Ahora yo les voy a dar una lista de palabras para que ustedes también puedan descifrar cuál es el fonema y cuál será el punto de articulación de estas palabras. Ahora, muchachos, veamos el nivel sintáctico o lo que se llama sintaxis. Entonces, ¿qué se refiere? Esto se refiere al estudio de las reglas y principios sobre cómo construir expresiones interpretables semánticamente a partir de expresiones más simples. Por ejemplo, si yo digo o escribo esta palabra, este conjunto de palabras, ¿será que ustedes entenderían lo que dice? Yo digo estudiado, la hubiera, sí, para evaluación yo la ganado, habría. ¿Alguno de ustedes entendió qué dije? ¿Será que esta oración tiene sentido? ¿Tiene un orden? No, cierto, está en desorden y por ende no podemos comprender lo que nos quiere decir, no podemos interpretar lo que nos quiere decir esa oración. Pero cuando nosotros ordenamos esta oración, la oración se entiende. ¿Por qué? Porque tiene la sintaxis correcta. ¿Cuál es la sintaxis correcta de esta oración? Es: si hubiera estudiado para la evaluación, la habría ganado. ¿Cierto que es diferente? Es diferente la primera frase a la segunda frase. El primer conjunto de palabras no tienen sentido y no me dan a entender nada, pero el segundo conjunto de palabras sí tienen sentido y expresan de una manera interpretable lo que el emisor quiere decirme. Otro ejemplo: Marta es tía de Juan y hermana de Pedro. Cierto, esta frase sí se entiende, pero ¿qué pasa en esta frase? Hay dos oraciones. Aparentemente nosotros vemos una, pero hay dos oraciones. La primera es Marta es tía de Juan. Y la segunda es Marta es hermana de Pedro. A pesar de que se omite el verbo es en la segunda parte de la oración, aunque se ha omitido ese verbo es, ¿qué hace la sintaxis? La sintaxis me permite entender que aunque se omita ese verbo en la segunda parte de la oración no pierde sentido, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes, Marta es tía de Juan y hermana de Pedro, ¿ustedes entienden? Claro que entendemos, ¿cierto? Entendemos qué quiere decir la oración. Pero yo también podría decir, Marta es tía de Juan y Marta es hermana de Pedro. Sería una oración más larga, pero si yo tengo la oportunidad de abreviarla y la sintaxis me permite hacer esto, y que la oración no pierda el sentido por omitir este verbo, entonces, chicos, eso es sintaxis. Eso es lo que hace la sintaxis, darle orden, darle sentido a una palabra, a una oración, darle ese sentido para poder interpretar lo que nos quieren decir. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Ustedes los van a realizar de manera práctica y de manera divertida. Bueno, por otro lado tenemos la semántica. ¿Qué será la semántica? Decimos que la semántica es el estudio del significado de las expresiones del lenguaje. Es decir, la semántica examina el modo en que los significados se atribuían a las palabras, sus modificaciones a través del tiempo y aún sus cambios por nuevos significados. ¿Cómo así? Vamos a ver un ejemplo para que podamos comprender mejor eso. Anteriormente, rabia
era una palabra que nació para designar la enfermedad que sufren algunos animales. Pero chicos, hoy día nosotros la empleamos para referirnos a alguien enfadado, a alguien enojado. Ay, mire, la profesora tenía una rabia y no porque tuviera una enfermedad, ¿cierto? No queremos decir que la profesora tenía una enfermedad, no, sino que estaba muy enojada, estaba muy enfadada por algo. Entonces, eso es lo que hace la semántica, estudia ese significado como aparentemente fuera de lo que un diccionario puede dar significado a una palabra. ¿Qué hace la semántica? Va más allá, estudia, nos hace comprender otros significados. Por eso ahí dice el significado de las expresiones. ¿Qué quiere decir cuando expresamos una palabra? ¿Nos estamos refiriendo literalmente a lo que hablamos o no es algo tan literal? Eso es lo que hace la semántica. Por ejemplo, la palabra perro. La palabra perro literalmente es un animal, pero si nosotros lo llevamos más allá y semánticamente estudiamos esta palabra, podemos ver que esto también, la palabra perro, hace connotación a infidelidad, a hombre infiel, maltratador, promiscuo. Entonces, si me logran entender a lo que yo me refiero cuando les digo que la semántica se encarga del estudio del significado de las expresiones del lenguaje. Eso es lo que hace la semántica. Otra palabra, por ejemplo, levantar. Levantar es tomar del suelo algo que se cayó, ¿cierto? Pero, por ejemplo, nosotros escuchamos una palabra muy conocida entre nosotros, ¿cierto? Entre los jóvenes, que dice, me quiero levantar a tal muchacha o me voy a levantar a tal muchacho. ¿A qué nos referimos, chicos? ¿Ustedes a qué creen que se refiere eso? ¿A levantar del piso a esa muchacha o a ese muchacho? ¿O qué piensan ustedes según lo que explica la semántica? ¿Qué creen que es? Muy bien, es eso. Nosotros la connotación que le hacemos a esta palabra es de enamorar, de conquistar. Si yo digo me quiero levantar a la prima de Juan, yo realmente podría decir quiero conquistar a la prima de Juan, quiero enamorar a la prima de Juan. Y que por esta palabra la oración no pierde su sentido. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de levantar literalmente, sino de una manera connotativa. Entonces, muchachos, a esto es que hace referencia la semántica. Ahora vamos a escribir algunas palabras y ustedes le van a buscar esas connotaciones con las cuales nosotros nos referimos a determinadas palabras en nuestro idioma, en nuestro dialecto. Bien, muchachos, hablemos de la morfología o el nivel morfológico. Morfo viene de forma, logía viene de estudio, es decir, que la morfología es el estudio de las palabras, de la forma de las palabras. Se dice que es el estudio interno de las palabras, que delimita y define y clasifica sus unidades. Por ejemplo, gatos, la palabra gatos, gat vendría siendo un lexema. O de gato sería un morfema flexivo que denota género. ¿Por qué género? Porque podría ser gato como también podría ser gata. Y la S al final de la palabra gatos es también un morfema flexivo. Y lo que denota es el número, si es singular o es plural. Por otro lado, jóvenes, la morfología desempeña una función gramatical. ¿Cómo así que gramatical? Es decir, ella puede pluralizar, puede indicar género, puede derivar y puede indicarnos el tiempo en que se realiza la acción. Muchachos, también por medio de la morfología nosotros podemos hacer un análisis y descomponer una oración de manera completa. Por ejemplo, la oración la cocinera Josefa cocina carne de res. La vendría siendo el artículo. Cocinera, sustantivo común. Josefa, sustantivo propio. Cocina, verbo. Carne, sustantivo común de preposición.
y res sustantivo. De esta manera nosotros descomponemos una oración por medio de un análisis morfológico. Así que a continuación vamos a dejar 3 palabritas para que ustedes puedan hacer el ejercicio de dividirlo en lexema y morfema flexivo. Entonces vamos a hacerlos. Continuemos, jóvenes. Bien, muchachos, también tenemos el nivel etimológico, que hace referencia al estudio del origen de las palabras, la razón de la existencia, de su significación y su forma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Para esto existe un diccionario etimológico que nos dice de dónde provienen estas palabras, cuáles son sus raíces y qué significaban en un principio, y las podemos comparar con el significado que les damos hoy día. Muchas de ellas continúan siendo iguales y teniendo un significado igual, pero muchas han cambiado, muchachos, así que por eso es muy interesante poder investigar sobre esto. Un ejemplo puede ser la palabra filosofía, que todos la conocemos. Filos hace referencia a amor y sofía hace referencia a sabiduría, ¿cierto? Esta es la definición etimológica de filosofía. Y ya el diccionario o la RAE la define como un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades y causas de las cosas naturales, especialmente lo referente al hombre y al universo. Otro ejemplo, hidrología. Hidor viene de agua, logos viene de estudio, ia viene de cualidad. Ovulación. Ovum viene de huevo, ulus del sufijo diminutivo, y ion viene de acción o efecto. Demografía, demo, habitante de un pueblo o es un ciudadano, y grafía es escribir. Entonces, muchachos, ¿qué nos enseña esto? Que siempre que ustedes vean la palabra que diga hidro, ¿a qué se va a referir? A agua, está relacionado con agua. La palabra demo, de demografía, hace referencia a habitantes de un pueblo, ciudadanos. Y en este caso, grafía hace referencia al acto de escribir, de grabar. Entonces, para eso nos ayuda la etimología, a saber el origen de las palabras y por ende a enterarnos, a aprender nuevos significados y a aprender nuevas palabras. Les voy a dejar un material anexo donde ustedes pueden encontrar una variedad de palabras con su origen etimológico. Entonces, aquí lo pueden encontrar, muchachos. Bien, muchachos, por último tenemos el nivel pragmático. ¿Qué pasa con el nivel pragmático? Es la ciencia que estudia las características del uso del lenguaje en la interacción, la intención con la que se comunica, la motivación del hablante, la reacción del interlocutor. El nivel pragmático se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. Se lleva a cabo en este caso el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo, lo que ya habíamos estudiado antes. Sabemos que el acto locutivo es el hecho de pronunciar o anunciar algo. El acto ilocutivo es la intención, lo que no se dice, pero lo que con el tono de la voz o con los gestos damos a entender. Y el acto perlocutivo es el efecto que se produce por lo dicho, es decir, la respuesta que se obtiene. Yo puse unos cortos ejemplos en este nivel y son los refranes. Por ejemplo, el que dice: cuando el río suena es porque piedras lleva. Entonces, en esta corta frase nosotros podemos ver la intención con la que estamos hablando. Y si nuestro tono de voz es así como un poco odioso, entonces la intención va a ser muy relevante, ¿cierto? Entonces, esto es lo que estudia el acto pragmático, el nivel pragmático. Estudia esa partecita, la intención con que nosotros comunicamos algo. Muchachos, ya con esto terminamos. Para esto les queda como ejercicio poder escribir más refranes que ustedes conozcan o más dichos. Muchas gracias por la atención prestada y feliz tarde.